Jeremías, versículo 11. Jeremías viene hablando de una profecía sobre Edom, pero de golpe este versículo cobra vida y parece que saliera de contexto. Y no es que salga de contexto el versículo, sino que es una maravillosa promesa de Dios para todas las familias. Dios es un Dios de familia. Él constituyó la familia. ¿Sí o no? Amén. Por eso Dios busca una paternidad y maternidad también responsable. Y como padres y madres responsables, aleluya, lo encontró ahí, se asustó ahora. Se asustó. Como padres y madres responsables, debemos saber que en el orden de Dios, el hombre es la cabeza del hogar, es el protector y proveedor del hogar. ¿Sí? El hombre es el protector y proveedor del hogar. La mujer es el corazón del hogar y la administradora en todas las áreas del hogar. Y los hijos son la bendición de Dios y el futuro de la familia. Y como padres y madres responsables, nosotros debemos transmitirle a nuestra familia, debemos transmitirle cada día, no una vez por mes, sino cada día, una fe genuina en Dios y en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Debemos también no solo transmitir una fe genuina, que ellos puedan ver en nuestra vida que realmente somos hombres y mujeres de fe, que tenemos un Dios vivo, sino que también tenemos que tener el compromiso de transmitir las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas de Dios. Dios le dijo a Israel, y esto que te mando hoy, lo dirás de generación en generación, ¿sí? Debemos transmitir la palabra de Dios, debemos compartir la palabra de Dios, no solo el esposo con la esposa con el esposo, sino también hacer partícipe a nuestros hijos de las enseñanzas y de las promesas de Dios, para que ellos estén preparados en la vida. Y también, no solamente debemos transmitir una fe genuina, no solamente debemos transmitir una enseñanza y compartir las enseñanzas del Señor, sino que también debemos tener una vida en la cual Cristo sea la columna vertebral de ese hogar. Amén. Que nuestra familia, el esposo, la esposa, los hijos, sepan que el bienestar de nuestra vida humana, ¿sí?, siempre va a depender también de el favor y las promesas de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Porque en la vida a veces hay muchos, en la vida nos vamos a encontrar muchas veces con sucesos, con infortunios, nos vamos a encontrar con factores sorpresas, cosas que pueden acontecer, que pueden muchas veces alterar determinados hogares, pero por eso le digo, la importancia de Dios dentro de un hogar, para que cuando vengan las dificultades en la vida, las personas sepan a qué agarrarse, a dónde acudir, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, primeramente este versículo, el cual ustedes se asustaron, nos habla de qué pasa cuando el orden de Dios a veces se altera por imprevistos. Y yo este mensaje le titulo: ante padres ausentes, Dios siempre va a estar presente. Y para mí es un mensaje que creo que le tendría que dar paz y tranquilidad a muchos varones, también a muchos hijos y también a muchas mujeres. Y este versículo, el cual encontramos en él que Dios promete personalmente intervenir
a favor de aquellos que están en situación vulnerable, es una promesa maravillosa. Amén. Y como yo me encontré alguna vez en esa situación, Dios me dice, habla. Yo dije, pero esto fue como 2008, 2009, me dice, habla, dile, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces usted debe saber que estamos viviendo en un mundo, siempre fue difícil, pero ahora está peor. No sé si usted se enteró del terremoto en Haití el otro día. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Sí? Y usted tiene que estar preparado para todo, tanto para quedarse como para partir de este mundo. Y hay hombres y mujeres que quizás están debatiéndose entre la vida y la muerte en un CTI por COVID-19 o por otro tipo de enfermedad terminal. Y muchas veces piensan, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿O qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con los que me sigan? Si usted lo instruyó en el camino del Señor y usted transmitió fielmente las promesas de Dios a la vida de ellos, ninguno de ellos se va a perder. Todos ellos van a tener un ancla segura en Cristo Jesús. Amén. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque Dios llegó al hogar, a mi hogar cuando yo tenía 2 años, 3, no sé, 4, la otra vez me estiraban un poco más. Y sabe que Dios no tuvo que comprar mi amor, ni tuvo que hacer grandes shows ni espectáculos para que yo le siguiera. La iglesia que yo estaba, Día del Niño, no sé si existía o no, porque en realidad no se celebraba nada de esas cosas. Ni había caramelito, ni había payasito, ni había nada de nada. Yo iba a los cultos generales, juntamente con mi madre y mi abuela. Y ahí sentada en una banca de madera, horas y horas. Solo miraba a mi pastor y lo veía a veces cuando se ponía rojo, sé que estaba gritando. Pero fui instruida en el camino desde niña y aún de vieja, porque ya estoy vieja, no me he apartado del Señor. Es cierto, usted dice, no es tan vieja. Porque hoy en día parece que si no hay show, espectáculo, payasos, globos, caramelos, alfajores, ¿usted cree que Dios necesita ayuda de que usted esté tratando de comprar a la gente para que se congregue? No. Yo aprendí a congregarme, aprendí a seguir y a servir a Dios simplemente porque lo amo, porque no puedo vivir sin Él, porque Él es todo para mi vida. Y me dé mucho o no me dé nada, voy a seguir siempre, siguiéndolo y sirviéndolo. Y el día que Él me dijo, así te quede uno, vas a tener que seguir predicando. Yo dije, bueno, Señor, tú mandas, tú eres el que manda, no soy yo. Así que haya 1, 2, 10, 100, 50, 200, 5000, predico de la misma manera, porque el que gana almas es sabio. Y como siempre le digo a los alumnos de estudio bíblico, el Señor no nos mandó a ser creyentes, sino discípulos. Amo discipular y poder enseñarle la palabra de Dios y enseñarle las promesas de Dios. Primera cosa que dice este versículo, deja a tus huérfanos. Directamente le está hablando al jefe del hogar, al hombre, el que protege, el que provee. Por eso digo, quizás el mensaje no es para todos, pero quizás hay muchos hombres que han partido a veces de este mundo y muchas veces en ese debate, que yo creo, pues yo soy una persona viuda, creo que mi esposo quizás en algún momento tuvo ese diálogo con Dios entre que me voy porque es el tiempo de mi partida, pero ¿qué va a suceder Dios con aquellos que quedan? Creo que Dios le habrá dicho, deja tus huérfanas, yo las criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y para todo hombre que a veces se siente agobiado como proveedor y protector del hogar, que a veces se siente que puede perder su empleo, que a veces quizás los recursos no son suficientes quizás para llevar una familia adelante, yo te digo, varón de Dios, que descanses y confíes en Dios.
y que busques la presencia del Señor, porque Dios te va a enseñar y te va a proveer para que todos aquellos que están a tu cargo tengan más que suficiente. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Él es un buen padre y sabe darle buenas cosas a sus hijos. Por eso todo varón que tiene un hogar o que quiere formar un hogar, porque Dios es un Dios de familia, ¿sí? Debe dejarse guiar por Dios, debe dejarse ayudar por Dios, debe confiar en Dios, ¿sí? Y no puede ahogarse en un vaso de agua, no puede desesperarse. ¿Cuántos varones en la pandemia, en otras partes del mundo, no sé si aquí en Uruguay, se desesperaron porque cerraron sus fuentes de trabajo, sus negocios? Y quizás muchos hasta pensaron a veces en que hasta aquí llegué, este es el fin. No, no es un fin. Hay un Dios que te puede ayudar y te puede bendecir. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No estás solo, Dios está contigo. Pero como padre del hogar, como jefe de familia, tienes que buscar siempre la comunión con Dios y la presencia de Dios. Que tu familia vea en ti esa fe genuina, que tu familia vea en ti que eres un hombre de Dios que transmite las enseñanzas y las promesas de Dios, para que el día que tú no estés, para que el día que tú vayas al descanso eterno, tu familia sepa de qué agarrarse. Yo creo que es la mejor manera de vivir tranquilos, en paz, sin temor, sin preocupación y poder disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y el segundo aspecto que habla este versículo dice, deja a tus huérfanos. Y ahí le digo que Dios interviene personalmente, dice, yo los criaré. Gloria al Señor. Yo los criaré. Aquel que es huérfano de padre o huérfano de madre o de madre y padre. Hermanos, si venís al Señor, aleluya, si estás en Él, hay un Padre bueno, un Padre amoroso, aleluya. Sobre los padres terrenales hay un Padre celestial que promete, aleluya, ser defensor de tu vida, cuidar tu vida. Quizás a veces hay fechas especiales que era el día del cumpleaños del papá, el día del cumpleaños de mamá, ya no están. Quizás hay fechas especiales, el día del padre, el día de la madre, ya no están. Todo el mundo lleva regalo al padre, a la madre, no están. Hay uno que está todos los días. Y ese se llama Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Si papá o mamá partió en Dios, está descansando y un día le veré. Amén. Pero en este mundo no voy a andar como víctima, como pobrecito de mí, infeliz de mí. Ay, porque no tengo padres, porque no nací en una familia que me dejaron una gran herencia. Hay hijos que los padres están vivos, pero igual están huérfanos de padre, porque nunca pasaron un sope, nada. Nunca han importado a sus hijos, así que es lo mismo. Pero qué bueno que en Dios, hermano, tenemos quien nos críe. Tenemos quien nos vivifique, tenemos quien nos ayude, tenemos a quien que nos pague la educación, aleluya, que nos ayude a estudiar, a comer, a vestirnos, a tener un techo, calzado, vestido, tener salud, a tener esperanza y tener confianza, porque hay un Dios poderoso, aleluya, que no deja a nadie huérfano ni tirado. A Dios la gloria y a nosotros la victoria. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad, destacados en la historia de la humanidad, que prosperaron y que progresaron y que sus nombres se conocen hasta hoy en día, muchos fueron niños huérfanos o niñas huérfanas, que nunca fueron desamparados porque tuvieron un Dios que veló por ellos. Y usted dice, pero Dios. ¿Y cómo va a ser? Y Dios. Deja a tus huérfanos, yo los criaré. O algunos padres que no quieren hacerse cargo de sus hijos. No se preocupe. Te le dice, ¿no querés hacerte cargo de tu hijo? No te preocupes, yo lo crío. Chao. Chao, chao, adiós.
Ah, porque hay de todo. No en la viña del Señor, el dicho dice en la viña del Señor, hay de todo. Ay, no, pero imagínate que ahora que le tengo que pasar y que no sé qué, y que no sé cuánto. A Dios dice, no, no te preocupes. No querés cumplir tu responsabilidad, bueno, algún día darás cuenta. Pero deja que yo de este niño, de esta niña me encargo yo. Por eso Dios quiere paternidad y maternidad responsable. Pero si no hay, o si por algún motivo fuera de la voluntad no puede haber, siempre hay un Dios que va a atender a los huérfanos. Amén. Así lo dice también el Salmo 68.5. A ver quién me puede buscar. El Salmo 68.5, que yo lo sé de memoria, pero usted mejor le sáquele la telaraña a la Biblia. Es una promesa celestial. Dice que Dios es defensor ¿de quién? De los huérfanos. Aleluya. Y el 6 también habla de que es protector también. ¿Qué dice? A ver, en voz alta, a ver quién lo puede leer. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. Para los cautivos a la prosperidad. Dios es Dios de familia. Al que está desamparado, Amén. Dios lo pone en familia. Dios ama a la familia. Amén. Ama a la familia, por eso está en contra de movimientos políticos que van contra la familia. O quieren alterar el orden de Dios. Dios ama a la familia, es un Dios de familia. Y nadie está solitario porque Dios lo pone en familia, porque Dios sabe lo importante que es, ¿sí?, la contención de una familia en todos los aspectos para el individuo. Entonces, esta otra promesa también está referida a lo que dice Jeremías. Dios es defensor del huérfano y de la viuda. Porque cuando no hay un esposo para defender, cuando no hay un esposo para sustentar y para proveer, Dios siempre va a estar allí. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Den un aplauso grande al Señor. Y tercer aspecto de este versículo, dice esta promesa de Dios, póngaselo ahí usted, promesa, ¿sí? Promesa de Dios. Porque a veces puede ir una mujer antes también, pero usted póngalo ahí, promesa de Dios. Dice aquí, y en mí confiarán ¿quién? Tus viudas. Hay 4 estados civiles: soltero, casado, viudo y divorciado. De los 4 estados civiles, uno de los más vulnerables es la viudez. Y me acuerdo hace muchos años hicimos un programa en Creciendo Juntos con respecto a la viudez, de que los dos extremos de la viudez son complicados. Principalmente cuando quedan viudas jóvenes, siempre quedan niños pequeños a cargo de esa mujer, ¿verdad? Y también cuando una persona se ha casado joven y ha hecho su vida y ha vivido toda la vida juntamente con el esposo y queda en la ancianidad parte el esposo y ella queda solo, por lo general cuando se va uno del tiempo se va el otro. Porque toda su vida giró en torno también a construirse unos a otros, entonces los dos extremos de la viudez son difíciles, y más cuando la mujer es muy mayor, a veces los hijos también no tienen el tiempo o la dedicación que deberían tenerle a sus padres, muchas veces terminan en lugares allí donde los puedan asistir otras personas, en geriátrico y cosas así, ¿verdad? Que a usted no le gustaría eso, ¿verdad? A usted le gustaría, aleluya, todos los días de su vida poder vivir usted misma independientemente. Pero bueno, los extremos de la viudez es tremendo. En el tiempo antiguo, en los tiempos antiguos, allá en Israel, los reyes, cuando quedaban viudas algunas personas, ¿qué hacían? Los llevaban a vivir al palacio real. Por eso te va a leer que va a decir, el rey tenía tantas concubinas y no sé cuánto. No se trata de eso, se trata de que era un amparo que le daba el rey a aquellas que quedaban desvalidas, quedaban sin la provisión, quedaban a veces sin la protección de un esposo. Entonces el rey se hacía cargo y las llevaba al palacio para que tuvieran el vestido, el alimento, el techo. Hoy en día el Estado hace algo similar a veces, porque hay mujeres que quedan viudas y a su vez pueden cobrar
una pensión por viudez, lo que cobraba su esposo a veces se le otorga a la viuda. Pero la verdad que nada de eso material puede sustituir, ¿sí?, la presencia de aquel hombre con el cual un día uno se casó. Entonces el único que puede estar a nuestro lado para consolarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos cuando nos caemos, fortalecernos cuando estamos débiles, ¿quién va a ser? ¿Quién puede ser? Dios. Y yo sé, queridas mías, yo sé que muchas hermanas han tenido amigas que han perdido sus esposos hace poco tiempo por COVID y se enteran a veces de personas que parten de este mundo y se encuentran con mujeres en depresión, en soledad, amargadas, entristecidas, con un dolor profundo porque perdieron el compañero de su vida. Por eso les digo que tienen que hablar la palabra del Señor y decirle a esas mujeres que vengan a Dios, que Dios les va a fortalecer, que Dios es el consuelo al desamparado, que Dios es aquel que va a asumir la responsabilidad por ellas, que Dios las va a proteger, que Dios les va a sustentar todo lo que necesitan, que no pongan su confianza en otras cosas, sino solamente en Dios. Porque aquí en este versículo dice, en mí, dice el Señor, en mí confiarán sus viudas. Pero también lo dice en un aspecto en el cual que no solo la cónyuge queda sin la protección y la provisión del esposo, sino que a veces el varón ese del hogar, ese hombre del hogar, también ayuda a su hermana, ayuda a su madre, ayuda a su abuela. Entonces por eso no está diciendo solo su viuda, sino sus viudas. Muchas mujeres que dependen a veces de la protección y provisión de ese varón, pueden quedar en un momento desamparadas por eso. Pero no tienen que tener miedo ni temor, sino que tienen que venir y poner su confianza en el Dios de los cielos. Que el mundo tenga miedo y temor, con esas cosas lo entiendo. Pero dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios, no debe haber temor, sino que se supone que cada uno de nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor. Por eso aquí dice, yo voy a criar tus huérfanos, pero también en mí confiarán tus viudas. Los que confían en el Señor, les rodea la misericordia. Porque Dios también provee y protege al que confía en Él. Lo más sabio que puede hacer usted, hombre y mujer de Dios, es vivir una vida cristiana dentro de su hogar verdadera y genuina, transmitir la fe, la enseñanza y descansar en la promesa de Dios para obtener bienestar en su vida. Gloria a Dios. Y confiar en Dios en todo tiempo, confiar en Dios. Porque uno ha seguido adelante y ha seguido sirviendo y ha seguido confiando a pesar del dolor de la pérdida muchas veces. A pesar de que a veces uno ha tenido que resolver miles de problemas. Porque uno no está solo, Dios está con uno. Dios está con uno. Por eso le doy gracias infinitas a Dios por haber llegado un día al seno familiar en mi hogar, por haberme permitido experimentar la fe de mi madre, de mi abuela, haberse manifestado a mi vida, haberme permitido casarme con un hombre de Dios, haber sido instruida en el Señor siempre, porque mi barca iba a ser muy sacudida, y quién sabe todas las veces que va a ser sacudida de aquí hasta que Cristo me lleve, pero sé que Jesús es el capitán de mi barco, de mi barca y de donde sea. Amén. Gloria a Dios.
¿cuál es el secreto de que esa viudita siga predicando y siga pagando cuentas y siga criando las hijas estén estudiando y las hijas? ¿Cuál es el secreto de que coman, de que se vistan, de que salgan, de que hagan, de que la iglesia siga abierta? ¿Cuál es el secreto? En mí confiarán tus viudas. Mi confianza en Dios. No de palabras, sino de hechos. Hechos tangibles. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le escapa nada, ni nadie se esconde de Dios. Dios sabe quiénes son aquellos que confían y sabe quiénes son aquellos que desconfían. Dios sabe quiénes son aquellos que a pesar contra viento y marea siguen adelante porque están confiando que Él hará algo. Y Dios sabe cuáles son aquellos que ante la mínima tempestad ya largaron todo. Ya largaron todo. O largaron todo. Usted puede largar todo por dos cosas y tenga cuidado que el enemigo no le engañe. Usted puede largar todo por problemas y pruebas de la vida que sean muy difíciles y usted empieza a dudar y desconfiar de Dios y ahí Satanás lo engaña, usted se aparta de Dios. O usted puede largar todo a veces porque se enamora más de la bendición que del Dios que lo bendijo. Por eso Salomón decía, no me des mucho, y David también, no me des mucho ni me des poco, no vaya a ser que me des tanto que diga, ay, no te preciso Dios, y no sea que no me des nada y que yo tenga que andar robando y diciendo, y otros digan, ¿dónde está ese Dios? Cuidado, no sea empalagoso con toda la bendición, sino que siga amando al que lo bendice. Amén. Y en medio de los problemas, de las pruebas que pueden venir, en vez de apartarse, al contrario, afírmese en la promesa. Amén. En la promesa de liberación, en la promesa de sanidad, en la promesa de restauración, en las promesas maravillosas que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, este mensaje ante padres ausentes, Dios siempre dice presente, se hace muy real en cada una de nuestras vidas. Y quizás algunos que nos ven por YouTube, quizás a veces no se entiende lo que están hablando, y otros entenderán de lo que se está hablando, porque para hablar estas cosas profundas hay que haber tenido experiencia con Dios y conocimiento de Dios. Quizás no es de uno de los mensajes más lindos, pero creo que es uno de los mensajes más esperanzadores, porque a la larga o a la corta, todos en la vida, alguna vez quizás tengamos que lamentablemente pasar por ser huérfanos, pasar por una viudez, pasar por la pérdida de un ser querido. ¿Y cómo la enfrentamos? Confiando en Dios. Amén. Confiando en Dios. Amén. Y descansando en la promesa que hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, de decirle a nuestros seres queridos que también pongan toda su fe y su confianza en el Dios de los cielos. Amén. A Dios gloria y a nosotros victoria. Póngase de pie. Aleluya. La importancia de Dios en el hogar. La importancia de Dios como columna vertebral de cada uno de nosotros dentro del seno familiar. Aleluya.